Buenas tardes, hermanos, ¿cómo están? El tema de hoy, salvos del pecado, salvos del pecado. Efesios capítulo 2, versículo 1. Efesios 2, 1. Dice, antes, ¿cómo dice en tu Biblia, Reina Valera? Y Él os dio vida, ¿verdad? Antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia, dice esta versión Nueva Traducción Viviente, y sus muchos pecados. Estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Cuando la Biblia nos habla antes, obviamente está hablando de un tiempo pasado. El problema es que muchos cristianos todavía batallamos con la desobediencia, y la desobediencia nos trae muerte espiritual. Y el Señor nos quiere salvar de la muerte espiritual. Por eso dice el tema, salvados del pecado. ¿Qué es lo que Él quiere? Él quiere resucitarnos espiritualmente. Él nos quiere rescatar de la muerte espiritual. ¿Cuántos en esta semana se sintieron así muertos espiritualmente? Sinceramente, hubo momentos en que nos sentimos así como que, no me diga que usted toda la semana estuvo ferviente en oración, en lectura de la palabra, en predicar de su palabra, o sea, como un fuego hacia en su corazón. En Ezequiel capítulo 37 dice que el Señor llevó en el espíritu a Ezequiel, precisamente puso su mano sobre él y fue llevado por el espíritu hasta un valle. Este valle, hermanos, estaba lleno de huesos de muerto. Al parecer ahí había habido una guerra, una lucha cuerpo a cuerpo, cara a cara, donde muchos fueron muertos, ¿sí?, a espada o con flechas o según, y había pasado tiempo. Y dice que Ezequiel en el verso 2 lo condujo entre los huesos que cubrían el fondo del valle. ¿Cómo estaban esos huesos? Estaban desparramados en el suelo por todas partes y completamente secos. Usted, hermano, ¿alguna vez ha pasado por un lugar donde hay un perro muerto? Donde ya están los huesos. ¿A qué huele? A bien rico, ¿verdad? Dice que Ezequiel fue llevado a ese lugar y el Señor le preguntó, hijo de hombre, ¿podrían estos huesos volver a convertirse en personas vivas? Y les llamo la atención en esto, hermanos, porque a veces andamos así nosotros, como muertos, hasta olemos mal. A ver, huele el que está a tu lado, ¿sí huele bien? Hay algo como que despedimos de nuestro cuerpo que es como muerte. ¿Por qué? Porque nos dejamos influir todavía por el pecado muchas veces, y el pecado nos trae a luz ¿qué? La muerte. Y dice el Señor, ¿podrán estos huesos secos, porque a veces estamos secos, podrán convertirse en personas vivas? Oh soberano Señor, le dijo Ezequiel, solo tú sabes la respuesta. Verso 4, entonces me dijo, anuncia este mensaje. Anunciar el mensaje significa profetiza. El mensaje que Dios tiene cada vez que nos reunimos, hermano, es un mensaje profético, es un mensaje que viene de parte de Dios precisamente para revertir, no para condenar, sino para revertir el estado en el que nosotros estemos.
que por lo regular, la mayor parte de las veces, andamos mal. ¿Sí? Anuncia este mensaje: huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Entonces, ¿cómo Dios nos va a salvar de la muerte, del pecado? Escuchando la palabra de Dios. Porque la fe viene por el oír. Entre más tú estés escuchando la palabra de Dios, más va a entrar en ti el poder, la resurrección de Cristo. Verso 5. Esto dice el Señor soberano. Atención. Dice: pondré aliento dentro de ustedes. ¿Cómo nos hace falta, hermanos, muchos de nosotros, tener la motivación? ¿Cómo nos hace falta que el Señor ponga aliento para seguir adelante? Aliento para vivir, para tener fuerza, para tener ánimo, para tener lo que se necesita, hermanos, para vivir esta vida que de por sí es muy complicada. Verso 6. Les pondré carne y músculos y los recubriré con piel. ¿Esto de qué nos habla, hermanos? Nos habla de un proceso de recuperación, nos habla de un proceso en el que el Señor nos tiene que levantar de esa muerte, de ese pecado que nos causa la muerte. Pondré aliento en ustedes y revivirán. Entonces sabrán, fíjate, entonces sabrán que yo soy el Señor. Cuando nosotros, hermanos, nos llenamos de Dios, sabemos quién es Dios, lo podemos escuchar, lo podemos ver manifestado en tantas y tantas cosas, y podemos hacer lo que Él nos dice. Pero cuando andamos muertos, muertotes, ¿cómo? ¿Cómo? Hasta decimos: híjole, creo que Dios, le oro y no me escucha, porque no veo nada, no escucho nada, no siento nada. Pues sí, porque estás bien muerto, igual que estos. Así que yo anuncié el mensaje tal como me lo dijo el Señor. De repente, mientras yo hablaba, fíjate, se oyó un ruido, un traqueteo por todo el valle. Se juntaron los huesos, en cada cuerpo, y volvieron a unirse hasta formar esqueletos enteros. Hermanos, cuando fluye el poder de Dios en nosotros, hermano, hasta las enfermedades que tengamos se van. Se van. Entonces, si nosotros estamos enfermos, quiere decir que nos hace falta experimentar el gran poder de Dios. Porque Dios hizo cuerpos perfectos. Nuestro cuerpo está diseñado para desechar todo lo malo. Porque dice la Biblia: comerás cosa mortífera y no te hará daño. Hollarás sobre serpientes y escorpiones y nada te sucederá. ¿Por qué? Porque estás lleno del poder y de la fuerza y de la vida del Señor. Pero cuando no, una gripita parece que nos da cáncer. Y sentimos, como decía mi cuñado, sentimos morir con una gripita. Luego me dijo: hijo de hombre, anuncia un mensaje profético a los vientos, anuncia un mensaje profético. Fíjense lo que dice el verso 9. Esto dice el Señor: ven, oh aliento, ven de los cuatro vientos, y soplan estos cuerpos muertos para que vuelvan a vivir. Amén. Hoy en día, hermanos, sería pedirle al Espíritu Santo que llene nuestros corazones, que nos invista de poder, así como en el Pentecostés hace 2000 años, para que podamos predicar, para que podamos, incluso nuestras vidas puedan ser usadas para hacer milagros, que oremos por los enfermos y no se nos mueran, sino que sanen. Que oremos por los que se duerman y estén bien despiertos. Amén. Pero precisamente, hermanos, porque estamos muertos, ¿qué es lo que nos hace morir en la semana? El pecado. El pecado, cuando nosotros mentimos, robamos, decimos con nuestra lengua maldiciones. Oh, hermano, cuando nosotros empezamos a ver cosas que no debemos ver en el celular, etcétera, etcétera, morimos. Verso 10. Así que yo anuncié el mensaje como Él me lo ordenó.
entró aliento en los cuerpos. Todos volvieron a la vida y se pusieron de pie. Fíjense, subrayen donde dice, era un gran ejército. Era un gran ejército. Esto quiere decir que las personas que había levantado el Señor eran guerreros, que habían muerto en batalla. Nosotros, hermanos, Dios quiere levantarnos como un gran ejército. Quiere levantarnos como guerreros y guerreras del Señor, para que no nos caigamos con cualquier viento que venga, no nos derrumbe. Que cuando vengan las dificultades, hermano, podamos resistir y decir, no importa lo que estoy pasando, voy a seguir adelante. Verso 12, por lo tanto, profetiza y diles, esto dice el Señor soberano, oh pueblo mío. Ahora sí, el mensaje, todo esto, hermano, es porque el Señor quería darles un mensaje a su pueblo. Abriré las tumbas del destierro. Acuérdense que el pueblo de Israel, hermanos, en este momento, en la vida de Ezequiel, estaban sufriendo un destierro por desobedientes. Dios tenía que tratar con su pueblo y tenía que permitir que el pueblo fuera llevado en esclavitud, en cautiverio a Babilonia. ¿Cuántos años? ¿Cuántos años? 70 años, eso fue después. Lo primero fueron 40 años andando en el desierto, pero después pasó el tiempo y ellos, por desobedientes e idólatras y fornicarios, tuvieron que volver al cautiverio en Babilonia 70 años. Estos son los tiempos en que está esta profecía. Dice el Señor, abriré las tumbas del destierro, haré que te levantes, luego te regresaré a tu tierra, Israel. Esto nos habla, hermanos, de una restauración. Dios quiere restaurar nuestras vidas de muchas situaciones que todavía hay en nuestro corazón. Cuando eso suceda, dice el verso 13, pueblo mío, sabrás que yo soy el Señor. Entonces, ¿cómo Dios quiere librarnos del pecado, hermanos? Que en nosotros haya vida, solamente la vida del Señor. Que todos los días nosotros estemos llenos con su Espíritu Santo, como dice el verso 14. Pondré mi espíritu en ti, volverás a vivir y regresarás a tu propia tierra. Esto habla de una restauración, de una restitución de lo que el diablo nos ha robado. Entonces sabrás que yo soy el Señor, que yo el Señor he hablado y que he cumplido mi palabra. Sí, el Señor ha hablado, y todo lo que el Señor habla, hermano, se cumple. Todo lo que el Señor habla se cumple. Por eso, hermano, Dios nos quiere librar, nos quiere salvar del pecado. Porque el pecado, hermano, es lo que a nosotros nos aparta de Dios. El pecado es lo que a nosotros nos hace morir espiritualmente. El pecado es lo que a nosotros nos aparta, nos aleja de Dios. Ya no queremos leer, ya no queremos escuchar, ya no queremos ir a la iglesia, ya mucho menos queremos alabar a Dios, porque le hemos dejado entrar al pecado. Y el pecado siempre, hasta que tú y yo nos muramos, siempre nos va a causar muerte espiritual. Entonces, el Señor te quiere librar hoy. El Señor te quiere hacer libre hoy. Verso 16, hijo de hombre, toma un trozo de madera, grábale estas palabras. Esto representa a Judá y a sus tribus aliadas, o sea, las 12 tribus de Israel. Luego toma otro trozo y graba en él estas palabras. Esto representa a Efraín y las tribus del norte de Israel, que eran 10, ¿verdad? Y solamente 2 se quedaron acá en el sur, cuando vino la división después de Salomón. Ahora, toma ambos trozos de tu mano como si fuera una sola pieza de madera. Cuando la gente te pregunte, ¿qué significa lo que haces? Dígate, esto dice el Señor. No solamente el Señor quiere restaurarse, sino quiere hacerte parte de su pueblo. Dice, de los dos, o sea, de los judíos y los gentiles, Dios quiere hacer uno solo. Algún día, hermanos, nosotros estaremos adorando a Dios juntamente con ellos
porque estaremos creyendo en el mismo Dios. Hoy ellos no creen en Jesús, porque según ellos no ha venido. Nosotros creemos en Jesús porque decimos que hace 2000 años Él vino a lo suyo, pero los suyos no lo reconocieron. Pero dice el Señor, un día ustedes junto con ellos van a adorar al mismo Dios. ¿Cómo ve, hermano? Esta es una profecía, un mensaje que ha hablado el Señor y lo va a cumplir. Y sigue hablando ahí todo el capítulo 37. Vamos a Lucas capítulo 15, versículo 11. Lucas 15, 11. Es la historia del hijo pródigo. Todos ustedes ya conocen esta historia. Dice la Biblia, hermanos, que cuando el hijo pródigo llegó en el verso 16, ya se había gastado toda su herencia. Llegó a tener tanta hambre que hasta los algarrobas con los que alimentaban a los cerdos le parecían buenas para comer. O sea, después de haberse gastado su herencia, pues ahora sí que andando en la fiesta, ¿qué es lo que vino a él? Muerte espiritual. Muerte espiritual. ¿Qué es lo que a nosotros nos pasó en tiempo pasado? ¿Se acuerda usted? Antes, cuando nosotros nos embriagábamos, cuando nosotros andábamos de fiesta en fiesta, de pareja en pareja, etcétera, toda esa basura que ya quedó atrás. Pero no hemos dejado todo atrás. Todavía hay cosas que las seguimos conservando como pecados. El joven llegó a tener tanta hambre que hasta las algarrobas se le antojaban. Cuando finalmente entró en razón, se dijo a sí mismo: en casa hasta los jornaleros tienen comida de sobra, y aquí estoy yo muriéndome de hambre. Un hijo de Dios, hermano, ¿cómo puede andar muerto espiritualmente? ¿Cómo? Si es hijo de Dios. ¿Cómo un hijo de Dios puede entenderse, puede creerse que no ora? ¿Cómo un hijo de Dios puede creerse que no alaba, que no predica, que no estudia, que no está en oración? ¿Cómo? ¿Cómo, hermanos? ¿Cómo? Este hijo, hermano, había dejado las bendiciones que tenía su casa, como la comida. La comida para nosotros es la palabra de Dios. Dice, y aquí estoy muriéndome de hambre. O sea, ¿qué era lo que le pasaba a él espiritualmente? Estaba lejos de Dios. Ya no se alimentaba, ya no oraba, ya no iba a la iglesia. Volveré a la casa de mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. ¿Por qué no venimos a Dios, hermanos? ¿Por qué no venimos a Dios y le decimos: Señor, perdóname? ¿Por qué no venimos a Dios y le decimos: Señor, mira, este pecado ha sido muy recurrente en mi vida? Caigo y caigo en lo mismo. ¿Cuándo puedes venir a liberarme de esto? Estoy dispuesto, Señor. No soy digno de que me llames tu hijo. Te ruego que me contrates como un jornalero. Entonces regresó a la casa de su padre. Su padre todavía estaba lejos cuando lo vio llegar y empezó a decirle: lárgate de aquí, maldito. No. Le dijo, le abrió los brazos y le dijo, lleno de amor, lo abrazó y lo besó. Hermano, Dios nos ama. Y a Dios le duele cuando nosotros, hermano, nos llenamos de pecado. A Dios le duele cuando nosotros nos alejamos de Él. A Dios le duele cuando nuestro corazón empieza a decir: hoy no. A Dios le duele. ¿Usted cree, hermano, que Dios llore el día de hoy? ¿Usted cree que Dios, de tanta dolor que siente al ver la humanidad que está igual que antes del diluvio, usted cree que Dios pueda derramar una lágrima por la condición que tenemos como seres humanos, llenos de violencia, llenos de egoísmo, llenos de odio,
llenos de todo tipo de pecados sin siquiera arrepentirnos. Pero en este caso, cuando nosotros venimos a Dios y le decimos: Señor, sálvame de mi pecado, sálvame de mi pecado. Por eso el tema se llama salvos del pecado. ¿Qué es lo que quiere Dios? Salvarnos. Dice el Señor que se alegra, como este padre se alegró cuando dijo a sus sirvientes: rápido, traigan la mejor túnica que haya en la casa y vístanlo y consigan un anillo para su dedo y sandalias para sus pies. Las vestiduras, hermanos, significan las obras. Al ponerle una vestimenta nueva, le estaban diciendo: ya lo que hiciste ya pasó, ya no hay condenación para ti. Porque este hijo, dice el verso 24, este hijo mío estaba muerto. Subrayan ahí en tu Biblia donde dice estaba muerto. ¿Por qué? Estaba muerto por causa del pecado, y de eso Dios lo quería salvar. Él reconoció, regresó a la vida, estaba perdido, mas ahora había sido encontrado. Y por eso, hermanos, es que Dios se alegra. Si el día de hoy tú y yo le decimos al Señor: Señor, sálvame de mi pecado, Señor, ya no quiero fallarte de esta manera, arranca de mí tal obsesión, arranca de mí tal pecado, arranca de mí esto malo que siempre me hace tropezar, dice el Señor que Él se alegra y Él va a hacer la obra. ¿Qué dice Romanos capítulo 8, verso 11? Romanos 8, 11. ¿Cómo Dios quiere salvarnos del pecado? Para los que están apuntando, ¿cómo Dios nos salva del pecado? Dice aquí: el Espíritu de Dios, quien levantó a Jesús de los muertos, vive en ustedes. El Señor quiere darnos de su Espíritu. Y así como Dios levantó a Cristo Jesús de los muertos, Él dará vida a sus cuerpos mortales. ¿A los cuerpos mortales de quiénes? De nosotros. Mediante el mismo ¿qué? Mediante el mismo Espíritu. Y note que la palabra Espíritu está con E mayúscula. ¿Cómo Dios nos quiere salvar del pecado? Dándonos de su Espíritu. Pero para que nosotros podamos, hermano, recibir del Espíritu, tenemos que estar en una condición de recibir. Como el hijo pródigo, de decirle: Señor, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno, pero vengo a ti, Señor, a rendir mi corazón, para que tú me vivifiques en este día, para que tú me llenes de tu Espíritu Santo, para que tu Espíritu Santo todos los días haga que yo te busque, que yo te lea, que yo te alabe, que esté yo como un tizón encendido en medio del fuego. Y que no por cualquier cosita diga yo: ay, hoy no. Colosenses capítulo 3, versículo 1. Dice el Señor: ya que ustedes han sido resucitados a una nueva vida. Fíjate, ¿qué es lo que tenemos que hacer para salvarnos del pecado? Poner la mira en las verdades. No sé cómo diga tu Biblia, Colosenses 3:1. Poner la vida en las verdades del cielo. ¿Cuál sería una verdad en el cielo? Todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. Si nosotros damos, se nos dará. Si nosotros buscamos, encontraremos. Si nosotros pedimos, se nos dará. Si nosotros creemos, se hará conforme hayamos creído. Todo ese tipo de verdades y muchas verdades que hay en la palabra de Dios, dice aquí, tenemos que poner la mira en ello, donde está Cristo, donde está sentado Él, en el lugar de honor. ¿Cuál es el lugar de honor de Cristo el día de hoy? A la derecha del Padre. A la derecha del Padre. Entonces, hermano, vamos a empezar a identificar qué es lo que te provoca a ti la muerte. ¿Qué es lo que te provoca a ti morir espiritualmente? Que ya vienes el día de hoy arrastrando la cobija. ¿Qué tienes que hacer con eso? Mira, hazle así. ¿Qué tienes que hacer?
corta con eso que te está provocando la muerte. Porque cuando salimos de aquí, llega el lunes, el martes, el miércoles, ya estamos haciendo lo mismo. Y otra vez viene a nosotros la muerte. Por eso es que a veces que no te calienta ni el sol, estás cansado, estás agotado, te estás echando vitaminas, estás tomando medicamentos, te estás recetando a ti mismo que porque te duele la cabeza, que porque te duele la panza, que porque te duele la colitis. ¿Y cuántos saben que los medicamentos nos dañan? Sí. Nos dañan. Sí. ¿Qué es lo que quiere Dios? Salvarnos. Que no estemos nosotros así, que nuestro cuerpo, hermano, esté sano. Entonces dice, pon la mira en las verdades del cielo. En el Señor hay sanidad, en el Señor hay libertad, en el Señor hay vida y vida en abundancia. ¿Por qué estamos viviendo escasez? ¿Por qué no te alcanza lo que ganas? ¿Sabes por qué? Porque estás dejando entrar el pecado, porque hay fugas. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Corta con eso, hermano. Dios quiere salvarte del pecado. En Génesis 2:17, ¿qué le dijo el Señor a los primeros hombres? No comas del árbol del conocimiento del bien y del mal, no comas de él, porque si tú comes, vas a morir. Hoy, hermano, ya no existe ese árbol. Ya no lo tenemos a la vista, pero sí existen otras cosas que sí las tomamos, que sí las agarramos, que sí participamos en esos pecados. Y entonces, ¿qué viene? La muerte. La muerte. La palabra de Dios, hermano, dice ahí en Ezequiel 18:20. Ezequiel 18:20. La persona que peque, la persona que desobedezca, la persona cuando yo le diga algo que no haga y lo termina haciendo, es la que va a morir espiritualmente. El hijo, fíjate bien lo que dice, el hijo no será castigado por los pecados del padre. Ahí lo dice bien clarito. Ay, es que mi hijo tiene la maldición que yo tengo. No, dice aquí. El hijo no será castigado por los pecados del padre, ni el padre será castigado por los pecados del hijo. Es que yo ya no voy a funcionar de pastor. ¿Por qué? Porque mi hijo es un drogadicto, es un pecador. Ya no voy a servirle al Señor. Aquí dice, los justos serán recompensados por su propia conducta. Los justos. Conducta recta. Y las personas perversas serán castigadas por su propia perversidad. Así que, hermano, si nosotros estamos conduciéndonos rectamente en la vida, hermano, nos va a ir bien, estamos llenos de vida. Pero si nosotros andamos de perversos, andamos de desobedientes, etcétera, etcétera, dice que la muerte nos va a llegar, y la muerte espiritual. Porque la paga del pecado, dice la Biblia, es muerte. Pero Dios quiere salvarnos del pecado. ¿Qué es lo que Dios quiere darnos? Vida. Y vida eterna. ¿Por medio de quién? De Cristo Jesús. Entonces, hermanos, vamos a tomar esto en serio. Ya no estemos jugando. Ya no estemos viniendo a la iglesia a tratar de arreglar un asunto que hemos estado cayendo toda la semana y creemos que el domingo ya se nos arregla la situación. No, hermano, vamos a empezar desde hoy para que toda la semana estemos llenos de vida. Cuando una persona anda mal, no alaba a Dios. Cuando una persona anda mal, no lee la Biblia, no ora. Cuando una persona anda mal, no tiene ganas de congregarse. Pero cuando una persona está bien encendida con el Señor, está en todo. Va a todas las reuniones, se goza en el Señor, se goza con sus hermanos,
comparte no solamente la palabra, sino de sus cosas. Es una persona que está llena del Espíritu de Dios. ¿De qué nos quiere salvar el Señor, hermanos, en este día? Santiago 1:15 nos lo dice. ¿De qué nos quiere salvar el Señor? ¿De qué quiere el Señor hacernos salvos? Dice, de esos deseos que nacen, donde nacen los actos pecaminosos. Vamos a poner atención, hermano. ¿Qué es lo que desea nuestro cuerpo? Mi cuerpo quiere coca, mi cuerpo quiere pan, mi cuerpo quiere azúcar, mi cuerpo quiere hamburguesas, papas, muéganos, cacahuates. Eso es un mal deseo. ¿Por qué? Porque todo eso me hace daño. ¿Cierto o no? Pero solamente es un ejemplo. ¿Qué otros deseos hay en nosotros? De embriagarse, no solamente de tomar, de embriagarse. Hay deseos de tener otra mujer, otro hombre. Hay deseos de todo tipo de pecado, hermano, de estar viendo el celular, cosas que no. Pero si nosotros, dice aquí la palabra del Señor, y el pecado cuando se le deja crecer, fíjate, cuando se le deja crecer, hermano, tú tienes un resentimiento, yo tengo un resentimiento y lo hacemos crecer, eso nos trae muerte espiritual. Si tú andas mal con algún otro ser humano, hermano, acuérdate que nos pasa lo de la abejita. Cuando picamos a alguien, se nos quedan las entrañas ahí y nos morimos. Cuando hablamos mal de alguien, cuando criticamos a alguien, cuando odiamos y nos resentimos con alguien, hermano, esto nos da a luz la muerte. ¿De quién nos quiere salvar el Señor? Hermano, Dios nos quiere salvar de lo siguiente. Apocalipsis capítulo 21, verso 8. Apocalipsis 21, 8. Hay una lista aquí. Dios quiere salvarnos de esta lista. Aquí hablan quiénes son los que no van a entrar al reino de los cielos. ¿Quiénes son los que van a ir directamente al lago de fuego que arde con azufre? Dice en primer lugar los cobardes. Los cobardes. ¿Quién es un cobarde? Los que no hablamos de Jesús a otras personas. Los incrédulos, número 2. Los que no le hemos creído a Dios todo lo que dice en su palabra. Número 3, los corruptos, quiere decir los que se contaminan con las cosas del mundo. Número 4, los asesinos. Esto no solamente es los que matan con armas, con cuchillos, sino los que odian, los que critican, los que lanzan maldiciones a otras personas. Los asesinos. Número que sigue, los que cometen inmoralidades sexuales. Hermanos, en la sexualidad y todo lo que tiene que ver con el sexo, hermano, es una carta muy amplia. Son muchas prácticas, tanto mentales como espirituales como físicas. Todo lo que no sea dentro del marco del matrimonio, todo lo que Dios no ha permitido desde tiempos antiguos, lo debemos considerar inmoral. Los que practican, número que sigue, la brujería. Ay, pastores, que yo ya no tengo amuletos, pero sigues creyendo en las cosas del demonio. Sigues de vez en cuando asomándote al zodiaco. La brujería, sigues creyendo, hermano, que estás embrujado. Que te echaron algo en el arroz o en la sopa. Los que rinden culto a ídolos, toda clase de ídolos, no solamente los que
hoy se levantan como las vírgenes y todos los santos, sino lo que tú has permitido también dentro de ti. ¿Sabes qué puede ser un ídolo para ti? Una persona. Una persona. Que tu vida gira alrededor de esa persona, incluso le fallas al Señor por agradarle a esa persona. Eso es un ídolo. Dice, y todos los mentirosos. A ver, ¿cuántos de ustedes en esta semana dijeron mentiras? Nadie. Mentirosos, hasta pues ahorita acaban de caer. Al no decir, yo pastor, son unos mentirosos, pues todos decimos mentiras. O obramos mentira, o damos una cara que no es, eso es una mentira. Dice, tendrán su destino en el lago de fuego. ¿Qué es este lago de fuego? Es el infierno en un futuro. Es un lugar destinado para Satanás, sus ángeles y todos los que creyeron en él, los que rechazaron a Cristo, los que no creyeron en Jesús, van a tener que ir a ese lugar. Dice, esta es la muerte segunda. ¿Por qué dice la muerte segunda? Porque la primera muerte es la que tú y yo vamos a tener. A los 50 tú vas a morir. Entonces, ¿qué? A los 50 te mueres. Bueno, un ejemplo, ¿no? Entonces, tu alma va a ser juzgada. Esa es la primera muerte. Y entonces, eres encontrado inocente o culpable. A ver, si tú te mueres ahorita, ¿qué va a decir Dios? ¿Eres inocente o culpable? Según tu criterio. ¿Cómo te consideras a ti mismo? ¿Inocente o culpable? Bueno, esta es la muerte primera. La muerte segunda, hermano, es cuando tú vas a resucitar. Sí, porque todos vamos a resucitar. Y vas a ser juzgado para ratificar tu primera, tu primer juicio. Si fuiste encontrado inocente, en la segunda muerte vas a seguir siendo inocente. O sea, se va a ratificar tu inocencia. Pero si eres encontrado culpable en la primera muerte, en la segunda muerte van a ratificar tu condena. ¿Cuál es la condena? El lago de fuego. Todos digan conmigo, el lago de fuego. El lago de fuego. De ese lago de fuego es de donde Dios te quiere y me quiere salvar. Por eso háganle todos así. Corta, hermano. Corta con el pecado. Cortemos ahorita con el pecado, hermano. Para que cuando tú y yo muramos, que no nos falta mucho. Ay, pastor, qué pesimista usted. No, hermano, es que nuestra vida, dice la Biblia, que se va así. Sí. Que como una planta nace en el día y en la tarde ya se secó. Así es nuestra vida. ¿No es cierto que dice la Biblia eso? Por eso digo que no nos falta mucho. Porque aunque vivas 80 años, para el Señor es nada. Nada. Para el Señor, un día, ¿cuántos años son? 1000. Entonces, no nos hace falta mucho. Entonces, si nosotros somos cobardes, incrédulos, corruptos, asesinos, cometemos inmoralidades sexuales, practicamos todavía la brujería, le damos culto a los ídolos, somos mentirosos, cuidado. De eso nos quiere salvar Dios. En este mismo día. Di conmigo, corto con todo eso. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Sí, hermano, porque Dios, hermano, está interesado en que nosotros seamos libres de pecado. Entonces, ¿cómo están hoy los pecadores? ¿Cómo están? Están muertos. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo estás tú? Ahora, ¿cómo podremos mantenernos libres de pecado? Juan capítulo 5, verso 53 nos da la respuesta. Juan 5, 53. ¿Cómo permanecer libres de pecado?
Dice, les digo la verdad, dice Jesús, a menos que coman ¿qué? La carne del Hijo del Hombre y beban su sangre, no podrán tener vida y vida eterna en ustedes. ¿Qué es eso de comer la carne del Hijo del Hombre? Significa, hermano, aceptar su sacrificio. Juan 6:53. ¿Qué dije? ¿5? Perdóname, 6:53. Juan 6:53. ¿Ya lo encontraron? Dice, les digo la verdad, o de verdad os digo, a menos que coman la carne del Hijo del Hombre. ¿Qué significa eso? Recibir, aceptar el sacrificio que hizo el Señor por mí. Y beban su sangre. ¿Qué significa eso? Aceptar la limpieza que Dios me dio de mis pecados a través de su sangre, porque la sangre de Cristo, hermano, cubre nuestros pecados, los cubre y hace ¡pum! Que desaparezcan para siempre. En el cielo, lo que ya Dios perdonó, cubrió, ya no es recordado jamás. Nosotros todavía recordamos el pasado y nos llenamos de culpa porque hicimos, porque dijimos, ya el Señor cubrió todo eso con su sangre. ¿Por qué lo vuelves a recordar tú con pesar? ¿Por qué sientes culpabilidad? Quiere decir que tú no crees. Y volvemos al versículo anterior. Si tú no crees que el Señor te ha perdonado, puedes ir al lago de fuego. Entonces di conmigo, yo sí creo. Yo sí creo que el Señor ya me perdonó. Yo creo, ¿sí? Creo que el Señor murió por mí en la cruz. Yo creo en el Señor. Entonces dice que eso es comer la carne y eso es beber la sangre. Dice, si tú no haces eso todos los días, no tienes vida. Entonces, diario, hermano, tenemos que aceptar que Jesús murió en la cruz por mí, que el sacrificio de Él es lo que a mí me mantiene de pie, que su sangre me cubre todos esos pecados. Eso es la forma en que Él nos salva del pecado, hermanos. El tema se llama salvos del pecado. ¿De qué otra forma, hermanos, quiere el Señor seamos libres? Mateo 13:38 dice, Mateo 13:38 dice que el Señor vino a dar la semilla, el mensaje, vino a sembrar. Dice que el campo es el mundo y la buena semilla representa a la gente del reino y la maleza representa a las personas que pertenecen al maligno. Mateo 13:38. Mateo 13:38. A ver cómo dice en su Biblia. El campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del mal. Entonces, hermano, ¿cómo quiere el Señor salvarnos del pecado? Que nos convirtamos en buena semilla. En buena semilla. Una semilla que da fruto. Una semilla, hermano, que muere. Porque la semilla, para que dé fruto, tiene que morir primero, según lo que dice la palabra de Dios. Una semilla tiene que morir para que entonces nazca una planta y dé fruto. Entonces, nosotros somos esa buena semilla. Tenemos que morir al pecado para que entonces demos a luz cosas buenas, frutos buenos. ¿Cómo sabemos que alguien es hijo de Dios y cómo sabemos que alguien es hijo del diablo? Juan capítulo 8, verso 44 nos da la respuesta. ¿Cómo saber
si yo soy hijo de Dios? ¿O cómo saber si yo soy hijo del diablo? Juan 8:44. Dice, pues ustedes son hijos de su padre el diablo, y les encanta hacer cosas malvadas que él hace. Ahora, vamos a la siguiente pregunta. ¿Satanás qué cosas malvadas hace? Miente, roba, destruye, acusa. ¿Sabes que Satanás también es capaz? Dios le ha dado una capacidad de crear enfermedades en los humanos. Ahí está el ejemplo de Job. Dice que cuando el Señor le dijo, bueno, hazlo, pero no toques su vida, dice que en el momento que se fue el Señor, Satanás hirió a Job en su carne. Bien, es capaz de muchas cosas. Entonces, cuando nosotros hacemos esas cosas, dice, somos hijos del diablo. Dice, porque les encanta hacer las cosas malvadas que hacen. ¿Qué es lo que él hace? Es un asesino. Odia. ¿Tú odias, hermano, a alguien? Desde el principio siempre ha odiado la verdad. Fíjate, odia no solamente a las personas, sino que odia la palabra de Dios. Dice, porque en él no está la palabra de Dios, no está la verdad. Cuando miente, otra cosa, la mentira. Actúa de acuerdo a su naturaleza porque él es mentiroso y padre de mentira. Tú y yo tenemos que aprender a identificar a Satanás cuando intenta mentirnos. ¿Cómo nos intenta mentir? Cuando la palabra de Dios te dice, no hagas esto, y él te dice, no pasa nada, hombre. Una no es ninguna. Así es como él te engaña. No lo tomes tan en serio. No seas tan religioso. Es el mismo Satanás que te está diciendo. No seas tan religioso. Y Satanás a veces usa a las personas así. Ay, sí, ya, mucha oración, ay, sí, ya flotas. Eso es Satanás. Y si Satanás te ha usado, cuidado, hermano. Nunca le digas a nadie que ora, que lee la Biblia, que va a la iglesia, eres un fanático, porque estás siendo usado por Satanás. Entonces, los hijos del diablo están llenos de engaño, llenos de fraude, y son enemigos de todo lo bueno. A ver, chécale. ¿Cuánto engaño hay en nosotros? ¿Cuánto fraude hay en nosotros? ¿Y cuánto odiamos todo lo bueno? Y aparte, el hijo del diablo distorsiona los caminos del Señor. Los distorsiona. En la palabra de Dios, hermano, no tienes que irte a los extremos, tienes que permanecer en el equilibrio que la misma Biblia te da. Dice el Señor, no te apartes ni a izquierda, ni a derecha, ni a izquierda. No te apartes, sigue recto, así, derechito, sin desviarte. ¿Cuándo nos desviamos, hermano? ¿Sabes cuándo nos desviamos? Cuando nos convertimos en hipócritas. Ya nos desviamos. Así es, por lo tanto, podemos identificar, dice Primera de Juan 3:10. Primera de Juan 3:10, y con esto termino. Podemos identificar quiénes son los hijos de Dios y quiénes son los hijos del diablo. Aquí nos da la respuesta el Señor. Todo el que no se conduce con rectitud. Ahí está. En un panorama así te lo da bien amplio. Todo el que no se conduce con rectitud. Entonces, hermano, todos los días tenemos que preguntarnos, ¿está correcto lo que estoy haciendo? ¿Está correcto lo que estoy pensando? ¿Está correcto lo que estoy viendo? ¿Está correcto lo que estoy diciendo? Todos los días tenemos que preguntarnos.
en todo momento, ¿está correcto esto? Dios ya puso su palabra en ti. Dios ya puso su espíritu en ti y Él te va a decir inmediatamente cuando algo no está correcto. Y si tú y yo, a pesar de que escuchamos esa vocecita y a pesar de que decimos no creo que esto esté correcto, lo estamos haciendo, cuidado, porque entonces dice el Señor, tú eres hijo del diablo, porque sabiendo hacer lo bueno y no lo haces, te cuenta como pecado y el pecado te da a luz que la muerte. Hagamos un examen de conciencia, hermanos. Hagamos un examen de conciencia, cómo hemos estado últimamente. Dios nos quiere salvar del pecado, pero nosotros queremos insistir en vivir en pecado. Entonces, acuérdense que el Señor o es frío o es caliente, porque dice que a los tibios los va a vomitar de su boca. Yo no quiero ser vomitado de la boca del Señor. Entonces, más me vale a mí, hermano, empezar a mirar, a ver qué cosas están incorrectas en mi vida y empezar a, miren, ¿qué es esto? Cortar. Corta. Ahora, no le vas a decir ni a tu suegra ni a tu mujer, voy a cortar contigo porque tú eres el que me causa todos los males. No, eres tú, soy yo. Lo que está dentro de nosotros, hermano, es lo que nos hace vivir en pecado. Número 2, y no ama a los creyentes. Híjole, no ama a los creyentes. O sea, dice, si tú no amas a los que también creen en Jesús, empezando por la pareja, si tú no lo amas, no la amas, dice, no perteneces a Dios. Entonces tenemos que amar a nuestra pareja, tenemos que amar a nuestros hijos si están en el Señor, y aún si no están, tenemos que amarlos, porque dice el Señor, y a nuestros hermanos que están aquí en Cristo, que nos reunimos cada vez, dice el Señor, todo el que no se conduce con rectitud y no ama a los creyentes, no pertenece a Dios. Así, hermano, de tajante es la palabra de Dios. ¿Qué le vamos a hacer? Nosotros no lo escribimos, fue el Señor. Nosotros no ponemos las reglas del juego, es el Señor. Y fíjense cómo Dios quiere salvarnos del pecado. Él quiere que vivamos vidas diferentes. ¿Por qué no las vivimos? Entonces volvemos al texto cuando dice el que vimos primero, de donde partimos nuestra disertación, Efesios 2:1. A ver, alguien lea por favor Efesios 2:1. Fíjate, y Él os dio vida en nosotros. ¿Es cierto? A ver, en tu vida y en mi vida, ¿es cierto que tenemos vida? ¿O estamos bien muertotes? Dice, cuando estábamos muertos a causa de la desobediencia a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Entonces, hermanos, no podemos decir que estamos libres, porque hay cosas todavía que no hemos dejado. ¿Qué tenemos que hacer a trabajar esta semana? Empezar a cortar con el pecado, porque Dios nos quiere salvar. Dios nos quiere salvar. Amén. Amén. Dios te quiere salvar, Dios me quiere salvar. Por eso es necesario, hermanos, que pongamos toda nuestra atención, que pongamos todo nuestro empeño, ¿sí? Porque pasan semanas y semanas, meses, hermanos, y hasta años, y a veces nuestra vida sigue la misma. Ya no, hermano. El Señor nos quiere salvar, quiere que vivamos vidas
abundantes, vidas diferentes, vidas llenas de luz, como leíamos en Ezequiel 37. Nos quiere levantar como guerreros. Amén. Nos quiere levantar un ejército, ¿sí? Que saber que no estamos solos, que pertenecemos a un gran ejército llamado pueblo de Dios, ¿sí? A ver, ¿cómo llegaste hace 2 horas? Sinceramente, ¿cómo llegaste? ¿Llegaste triste? ¿Llegaste cansado? ¿Llegaste agobiado? Sí, sí, porque permitiste el pecado. ¿Y ahora cómo te vas? ¿Igual o peor? ¿Cómo te vas? ¿Igual o peor? Espero que mejor, pero con un reto, hermano. Vámonos con un reto. Dios nos quiere salvar. Hay que empezar a cortar con eso que nos provoca la muerte. Padre, en el nombre de Jesús queremos darte gracias. Ponte de pie, hermano. Vamos a agradecer al Señor su palabra, porque siempre nos consuela, nos confronta, nos redarguye, nos reprende, pero con un buen propósito, con el propósito de que nuestras vidas sean mejores. Dios nunca nos da su palabra para condenarnos y sentirnos mal. No, no es el propósito. Si tú te sientes así es porque también das pie a que el pecado entre en tu vida y pienses que esto es para afectarte. No, definitivamente es para que seamos mejores, y creo que en eso no hay pecado. Dios quiere salvarnos del pecado. Señor, aquí estamos, Padre, y te pedimos en esta hora primero que nos limpie, Señor. Tu palabra dice: tu sangre preciosa, Señor, nos limpia de todo pecado. Que podamos, Señor, comer de ti, Padre, no solamente el aceptar tu sacrificio, sino cada día, Señor, estar pegaditos a ti, Señor, en comunión. Que podamos tener una conversación todos los días contigo, de una forma sencilla, de una forma dinámica, de una forma no religiosa, el cual tú digas, Señor, y piensas que por tu palabrería serás escuchado, que tú no digas eso de nosotros, Señor, sino que podamos entrar en nuestro aposento y orar a ti, que estás en lo secreto, y tú nos recompenses en público, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, te pedimos por nuestros hermanos que el día de hoy no pudieron venir. Tú conoces las causas, Señor, que ellos puedan escuchar este mensaje y también puedan poner, Señor, manos a la obra, por nuestro bien, Señor, y porque, Señor, nuestra vida sea mejor, diferente, conforme a lo que tú, Señor, es tu voluntad establecida en tu palabra. Así, Señor, que sea en nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Señor, bendigo a tus hijos, los bendigo con la autoridad que tú me das, Señor. Declaro en ellos toda clase de bien, Señor, toda clase de bendición, que sean protegidos, Señor, toda la semana de todo secuestro, de todo robo, de toda violencia, de toda maldad, Señor. No nos dejes caer, no nos dejes, Señor, caer en tentación. Líbranos del maligno, porque el maligno, Señor, quiere que nosotros nos llenemos de pecado. El maligno quiere que nosotros estemos muertos. Tú no lo permitas, Dios. En esta hora recibimos tu vida, y vida en abundancia en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Los niños pueden bajar. Niños. Ayer tuvimos nuestro